gracias, Darío, al resto de las compañeras y compañeros y a todos los colegas, vecinos, compañeros, compañeras presentes y al colegio, que la verdad que nos han... Sí, me olvidé agradecer. Pero no importa, ¿se lo digo yo? Dale. ¿Se escucha? Sí, bueno. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, el agradecimiento al colegio, la verdad que es un lugar muy cómodo, muy agradable y muy bien ubicado. Yo quisiera, aprovechando un poco la coyuntura de los debates que se suscitaron en estos días, reiterar algunos esquemas interpretativos de las problemáticas de seguridad que no está muy lejos de lo que hemos conversado con muchos compañeros aquí presentes durante la campaña electoral, a propósito de intentar colocar un marco de interpretación a estos asuntos y dentro de la complejidad del tema, si es necesario y si vale la pena también pensar algunos lineamientos de abordaje de esto a futuro. La verdad es que a nosotros como partido y a mí personalmente, que provengo, cada uno tiene una matriz digamos, que hace a lo que fue su formación. Yo no me formé en un partido político, yo me formé en la universidad y al compás de la universidad en la militancia. Entonces tengo el vicio de intentar desagregar ciertos temas y no me importa si queda bien o no políticamente determinadas cosas. Y también nos interesa decir cuando no sabemos algo, no sabemos, y cuando no se puede, no se puede. Y también mostrar las incertidumbres que todos tenemos cuando pensamos en los temas. Hay muchas cosas que nosotros intuimos, que son lineamientos que podemos desarrollar en esta materia, pero no tenemos certeza que vayan a dar cierto. Por la experiencia de estos últimos años de reformas en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, nos enseñó muchas cosas. En la década del 90 yo participé del equipo que estuvo en la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires, concretamente en diciembre del 97 y en marzo del 98. Y nosotros, digamos, fue un grupo muy acotado, en el marco de un acuerdo con Duhalde. Yo provenía del peronismo, pero habíamos sido del PJ y estábamos en el Frepaso. Y recuerdo que en aquel momento nosotros creíamos, por ejemplo, pongo este ejemplo para ilustrar lo que yo les señalo, creíamos que la participación comunitaria en temas de seguridad pública iba a quebrar el monopolio policial de gestión de la seguridad pública, y además detrás de esa interpretación que nosotros teníamos muy a la europea estaba la idea de que el sujeto popular es un sujeto democrático. Pero no siempre es un sujeto democrático, y además aquellos actores, después la experiencia de la década del 90 de funcionamiento de los foros y demás, es que los sectores más necesitados de una intervención estatal en materia de gestión de conflictividades, que son los sectores populares, eran los que tenían menos capacidad para participar en los eventos propios de los foros comunitarios. Y aquellos sectores que sí tenían capacidad de articulación, de demanda y de organizarse, eran sectores medios bastante pro policía, con lo cual no se quebraba nada de lo que pretendíamos que se iba a hacer en ese momento, y además inflacionábamos de demanda de protección a un Estado que estaba colapsado en la materia. Lo digo mal y pronto, pero... Entonces, bueno, esas son experiencias que cuando yo recuerdo cómo las pensábamos en la década, al principio, fines de los 90, y después tuvimos todo este recorrido de todos estos años, inclusive con compañeros y compañeras del grupo Ardañán, cuando ellos llevaron a cabo, fundamentalmente en la segunda gestión ministerial, una intervención sobre estos puntos, teniendo la experiencia de las limitaciones y los fracasos que ya se veían en aquel momento, en la primera parte de la gestión de ellos. Bueno, evidentemente hemos aprendido mucho al respecto. Así que a nosotros no nos importa construir discursos que queden bien. Y además, tampoco nos importa que nos vote cualquiera. Y particularmente en temas de seguridad. Yo siempre digo, es mejor que haya un contrato claro con la comunidad. Si alguien pretende que el día de mañana nosotros tengamos responsabilidad de gobierno y en el marco de responsabilidad de gobierno nos allanemos a ciertos discursos punitivos o ciertas demagogias punitivas, que no vote.
porque lo vamos a traicionar, si creen que vamos a hacer eso. Así que en ese sentido me parece que hay que ser claro, porque después vienen las facturas, y yo prefiero que haya una expectativa acorde a lo que realmente somos capaces de llevar adelante y una expectativa, digamos, ficcional. Y esto puede ser efectivo políticamente o no, pero la verdad que en todas estas cosas tenemos enormes incertidumbres. Yo quisiera, de alguna manera, mostrar algunas. Pero antes, me gustaría señalar algo porque me parece que es importante decodificar políticamente algunas cosas. Miren, en materia de seguridad, todo esto que se conoce como problemática de la inseguridad, la cuestión de la inseguridad, que está tan en vilo por olas, ¿no es cierto? Son olas que coinciden con momentos críticos que tienen ciertas características, que después las podemos abordar analíticamente, y que yo invito a que sean pensadas dentro del marco de un proceso histórico más largo, porque cada vez que se produce alguna de estas olas donde se coloca fuertemente los temas de inseguridad, en realidad, por la matriz mediática que los aborda, pero también porque la gente no es especialista en el tema, tiende a creer que la ola empezó cuando empezó el problema, en el homicidio anterior. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, o miran ahora que se puede por internet, lo que pasó en 2007, 2008, 2006, más o menos son fenómenos que se reiteran todo el tiempo. A partir de los acontecimientos, de determinados hechos que tienen ciertas particularidades en un contexto determinado y que yo quisiera abordar en este contexto. Pero lo importante a interpretar en esto, es decir, que estas cosas son procesos sociales que de alguna manera explican lo que está ocurriendo, es mostrar que en realidad, para entender lo que es el fenómeno social complejo de la inseguridad, lo que tenemos que entender, no podemos en el marco de una hora abordarlo esto, pero por lo menos sí, permítanme hacer alguna titulación. Tenemos que entender que hay dos grandes dimensiones que están en juego. Una dimensión, que es la dimensión que en general se resalta en el discurso mediático y en la interpretación de sentido común, es la dimensión de vincular la inseguridad directamente a los hechos criminales que se producen en una sociedad determinada. Y entonces, la existencia de un contexto de inseguridad se interpreta a partir de más o menos delito, ¿no? Entonces, se producen hechos dramáticos, homicidios determinados, situaciones que se reiteran con ciertas pautas, que en realidad no queda claro si se reiteran o no, por lo menos tienen cobertura mediática, porque para entender cuando determinados fenómenos criminales, que generalmente en cualquier sociedad, y particularmente en las sociedades complejas, se producen una enorme cantidad de hechos criminales, se conocen muy pocos. Y se institucionalizan mucho menos aún. De hecho acá, si yo les empiezo a preguntar a ustedes, o los pongo en tela de juicio en abogado del diablo, cosa que hacemos en las aulas, si ustedes cometen o no delitos, yo estoy seguro que acá todo el mundo ha cometido delitos. Si no, pero yo nunca maté, yo nunca robé, no, pero malversamos fondos cuando fuimos funcionarios públicos, y montó una gama, un espectro amplio de comentarios, pero en realidad eso queda bastante soterrado. Esto es a nivel personal y esto es un juego ilustrativo. Cuando hablamos de problemáticas de peso social como la violencia doméstica, que es un fenómeno bastante soterrado, bastante oculto en la sociedad, pero que genera o tiene consecuencias letales, la mayor cantidad, hay muchísimos más homicidios dolosos en la Argentina como consecuencia de violencia doméstica que como consecuencia de robos o hechos patentes producidos en la vía pública, por ejemplo. Pero estamos hablando de 80 a 20, la diferencia que hay entre un hecho y el otro, a ese nivel, digamos. Y al mismo tiempo, vos tenés toda una gama de problemáticas mucho más complejas que tienen que ver con los mercados ilegales, donde se transaccionan mercaderías y servicios, que es algo bastante capilar, bastante integrado a la economía formal y al mundo social no vinculado al crimen, que en realidad también es otra realidad bastante soterrada a lo que es la problemática del mundo criminal. Entonces, vincular la inseguridad al hecho objetivo de la cantidad de delitos que se producen en una sociedad es un tema relativamente complicado. Déjenme contar
cómo en el campo de las ciencias sociales hemos abordado estos temas y a qué conclusiones se llegaron acá, y en realidad son procesos bastante parecidos o análogos en aquellas sociedades que atravesaron por circunstancias parecidas a la Argentina 20, 30 años antes, particularmente los Estados Unidos en la década del 80 y Europa en la década del 90, que fueron momentos de una suerte, lo digo metafóricamente, hiperinflación de delitos. Son los dos momentos en donde tanto en Europa como en Estados Unidos se produce, digamos, la conversión de los temas de inseguridad en problemas políticos, cosa que ocurrió en los últimos 10 años en la Argentina, no antes. Cuando la mayoría de los que estamos acá éramos chicos, el tema de la seguridad e inseguridad no era un problema político, no era un tema de atención, no había gabinete donde hubiera expertos abordando el tema. Bueno, ahora tampoco hay mucho, pero digo, no era un tema recurrente de la vida política. La vida política pasaba por los temas laborales, los temas sociales, el tema de salud, el tema de educación, pero no pasaba por el tema, es como el tema ecológico, se construyó en un momento determinado como problema político. Pero lo importante a señalar en esto es, en estas sociedades, en realidad, todo lo que se conoce como fenómeno, algunos sociólogos llaman temor al delito, sensación de inseguridad, es decir, los sentimientos que la gente tiene frente a un problema estigmatizado o llamado delito, que en realidad es una realidad muy compleja y muy diversa, pero que tiene ese nombre, siempre fue al compás el crecimiento del temor al delito o el sentimiento de inseguridad con crecimiento del delito efectivamente, de los delitos objetivos. Es decir, son sociedades que atravesaban delitos, crecimiento estrepitoso de delitos de calle, robos y hurtos, de lesiones, de violencia criminal, estructuración de criminalidad organizada, también violencia doméstica, pero en verdad, digamos, todo lo que es la construcción social del temor al delito, acá pasó en los años 90, fue acompañando objetivamente, o fue como resultado objetivo de un crecimiento efectivo de los delitos. Yo no traje acá para mostrarles, pero si ustedes ven la cantidad de delito que se dio en la sociedad argentina desde el principio de los 90 hasta el año 2001-2002, que se llegó a las cifras más altas en todo el país, pero particularmente en las grandes urbes o en las provincias que tenían grandes ciudades, megaciudades con los problemas de complejización que esos fenómenos tenían, van a ver que en realidad ahí es donde se construye el problema de la inseguridad y se construye el problema del sentimiento de inseguridad. Y lo que prueba las ciencias sociales es que en verdad la sensación de inseguridad no se construye en el vacío, no es una construcción mediática. Que para que se construya un sentimiento de inseguridad frente al delito, en realidad tiene que haber delito. Porque si a vos te cuentan en los medios que no hay delito, o que hay delito, y en realidad vos no tenés la experiencia social de la victimización efectiva en determinadas barriadas, en determinadas relaciones que vos protagonizás, es como que se construye una ficción, pero en realidad no tiene asidero, no hay temor a lo que realmente no se vivencia. Esto es un fenómeno global en todas las sociedades que se han transformado y por distintas razones el delito ha crecido. ¿Por qué razón ha crecido el delito en estas sociedades y particularmente en la Argentina? Porque se ha producido un proceso de diversificación social fenomenal y está muy atado fundamentalmente los delitos patentes de lo que es procesos de desintegración social muy fuertes. La sociedad argentina, siempre lo señalo, muchos compañeros lo han escuchado, pasa de ser una sociedad de pleno empleo en la década del 60, o por lo menos 3 décadas antes, digamos, 40, 50, 60, una sociedad de pleno empleo, con todo el mundo integrado, con pocos sectores marginalizados. En general el sector marginalizado, los habitantes de las villas miserias eran lugares integrados a la ciudad, por ahí con categorías laborales más precarizadas, pero estaban fuertemente integrados al trabajo a través de la ecuación laboral. Es decir, el problema de la Argentina y la violencia política estaba íntimamente vinculado a la cuestión de la violencia política, pero no a cuestiones de violencia social. En términos generales, de esa sociedad se pasa, después de 20 años de dictadura, desajustes de la primera experiencia democrática y particularmente, digamos, las políticas llevadas a cabo por el primer gobierno neoliberal con legitimidad democrática, que como no podía ser de otra manera, ha sido el resultado del peronismo, porque el peronismo ha estado en las mejores cosas de este país y en las peores, ¿no es cierto? Digo, ha estado en las mejores porque ha sido Perón y
y yo tengo que decir Néstor y Cristina Kirchner. Y ha sido, desde la primera, dio esto, digamos, la convalidación del proceso de desarticulación de la matriz productiva iniciada por la dictadura durante el menemismo. Que es lo que hoy estamos luchando para no volver. Y que tenemos la impresión de que mucha gente que milita en el Partido Justicialista pretende esa vuelta a la década del 90, particularmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto lo que se produce es un proceso de desarticulación social fabuloso, donde lo que hay es una expulsión del mercado laboral y se construyen fenómenos nuevos como, por ejemplo, estratos sociales, no solamente sumidos en la pobreza, sino en la alta marginalidad, con ciertas características importantes. Desocupación estructural, son sectores que no entran más al trabajo, no hay flujo de bonanza económica y de recesión en donde son expulsados y después son absorbidos por el proceso productivo. Lo que se probó a partir del año 2003 es que la mayoría de estos sectores no fueron absorbidos por el sistema productivo o por la economía de servicio. Entonces hubo mejoramiento económico, hubo una absorción importante, pero no fue total. Entonces hoy vos tenés un 7-8% de la población argentina, fundamentalmente urbana, que vive en niveles de alta marginalidad. Y la verdad que parece que se llegó al sumo de lo que fue el desarrollo, es decir, muchos años con un crecimiento importante del PBI. Todas las limitaciones, tenés ese problema. Conviviendo en la misma ciudad con sectores fuertemente posicionados en lo que es pautas de consumo altas, etcétera, etcétera. Segunda característica de estos sectores que es importante señalar, son sectores que además viven fuera del marco de lo que son economía de servicios, sistemas de servicios. Es decir, lugares deteriorados, alejados, son asentamientos que a diferencia de las viejas villas miserias que estaban integradas al cordón urbano y rural, hoy están profundamente alejados. Son guetos extremadamente... Hay un término que usa una socióloga argentina que se llama insularización. Son islas sociales altamente marginales, generalmente habitadas en lugares que no están en condiciones para ser habitados por los seres humanos. Digamos, basurales, tosqueras, etcétera, etcétera. Bueno, esta sociedad dual es la que genera niveles de violencia muy importantes. Niveles de violencia interpersonales, niveles de violencia. La violencia se instala en determinadas relaciones sociales como mecanismo de relación natural y habitual. Y la deconstrucción de lo que son núcleos familiares, tal como lo entendemos nosotros. Por eso yo me divierto cuando dicen, pero ¿y qué hace la familia de ese menor altamente marginalizado que está desde los 108 años institucionalizado en lugares de encierro? Digamos, la gente cree que vive como nosotros. Cuando llegamos a casa hay un padre, una madre, o está la figura de un padre, una madre, un hermano, con relaciones nucleares de familia. No. Hay sectores sociales donde eso está absolutamente diluido. No existe esas relaciones de parentesco. Bueno, eso produce situaciones de violencia extrema. Y eso ha generado un crecimiento de determinados delitos patentes muy importantes. Yo no estoy vinculando con la pobreza, la criminalidad, lo que estoy diciendo son fenómenos de desagregación en las grandes urbes que generan ese conjunto de problemas. Ahora, lo que se vio en la Argentina, y también se vio en aquellas experiencias internacionales, es que cuando se producen procesos inversos a nivel económico, de desarrollo económico, crecimiento de la economía, reducción de la pobreza, reducción de la indigencia, que es lo que pasa en nuestro país a partir del año 2003-2004, la sensación de inseguridad no baja al compás de la caída de los delitos, que se producen al compás de la caída de esos hechos. Cuando ustedes ven las estadísticas criminales, la cantidad de delitos que en la Argentina se producen desde el 2012 en adelante, van a ver que bajan absolutamente en manera análoga o paralela a lo que son la caída de la desocupación, el aumento de la caída de la pobreza, la caída de la indigencia. ¿Sí? Va de la mano, inclusive a tal punto, para ese tipo de delitos, fundamentalmente robos y hurtos, a tal punto es así, inclusive homicidios también, que cuando se produce la situación del desajuste económico en el 2008, la crisis con el campo, el 2009 que fue un año con un par de trimestres recesivos, se amesetaban los delitos, o sea, dejaban de bajar. El punto culminante fue el 2007, donde menos nivel de delito hubo. Ya el 2008-2009 empezó a aumentar un poquito, y del 2009 en adelante comenzó amesetadamente a bajar un poquito hasta ahora. Pero los niveles de delito que existen hoy en la Argentina, 2009, 2010, 2011, son muchísimos más bajos de los más bajos de la década del 90. Para que ustedes tengan más o menos alguna referencia, la tasa de homicidios dolosos
del 2011 en la provincia de Buenos Aires fue de 6.6 homicidios cada 100.000 habitantes. La más baja de la década del 90 fue el 95 con 7.7 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. La más baja. La tasa más alta fue en el 2002 con 13.4 homicidios dolosos, 13.4 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Estoy hablando no homicidios culposos, estoy hablando la cantidad entera del universo de homicidios, que además es un dato bastante duro, donde puede haber alguna diferencia, porque a veces se contabiliza, digamos, una tentativa, y aparte hablo de homicidios consumados, no tentativas. Digamos, porque a veces por ahí se registra determinado hecho como tentativa de homicidio, pero la persona muere a los 3 meses y quedó registrada como tentativa de homicidio y no como homicidio consumado, porque murió más tarde. Digamos, pero eso no hace a la tendencia global, y mucho menos como lo medimos nosotros, que no es por cantidad, sino por tasa, es decir, comparado con el número de población. Porque es evidente que un homicidio cada 100.000 no es lo mismo que un homicidio cada 10.000. Si el impacto del hecho es mucho más fuerte. Entonces, vos lo que tenés hoy es y pasa exactamente lo mismo en materia de robos y hurtos. Yo no los quiero agobiar con los números, pero la cantidad de robos y hurtos, la cantidad de hechos de lesiones que se producen, digamos, en estos últimos años es mucho más bajo que la existente en los momentos más bajos del mediado de la década del 90, que es el momento donde se empieza a dar la inflación de delito hasta el año 2002. Pero la sensación de inseguridad es muchísimo más alta que inclusive, según las últimas mediciones que hay, el año 2002-2003. Entonces se independizó la variable, ¿se entiende? Ya no está atada la sensación de inseguridad acompañando el crecimiento del delito, sino que la sensación de inseguridad empieza a tener que ser explicada de otra manera. Porque baja el delito, pero la sensación se mantiene ahí arriba.